Bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor con nuestros testimonios. El día de hoy vamos a hablar acerca del primer libro de la Biblia. Recordemos que en otro video que subí hace poco les hablé acerca de la palabra de Dios. Mencionamos algunas de las importancias que tiene el estudio de la palabra de Dios. Por eso hoy te invito a que te quedes conmigo y juntos vamos a descubrir lo que nos habla el primer libro de la palabra de Dios, que es Génesis. Si es la primera vez que llegas a mi canal, yo te invito a que te suscribas, a que le des un like si te gusta y a que compartas toda la información que puedes encontrar. Todo este contenido está hecho para darle la gloria y la honra al Señor. Quédate conmigo y juntos vamos a analizar el libro de Génesis. Bendiciones. Bienvenidos nuevamente. Bueno, estamos acá analizando el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Vamos a encontrar en los primeros versículos la creación de los cielos y la tierra. Esto lo podemos encontrar en Génesis 1, en Génesis capítulo 1, versículo 1 y al capítulo 2 hasta el versículo número 3. Bueno, también podemos encontrar una pequeña historia que nos cuenta de cómo fue creada los cielos y la tierra, ¿cierto? Esto lo podemos encontrar en el capítulo 2 hasta el capítulo 4, ¿sí? Ahí vemos que cómo el Señor Dios colocó a Adán y a Eva en el paraíso, ¿sí? Y el Señor los colocó con un propósito, ¿sí? Y los puso ahí a prueba. Es importante que tengamos eso claro. También podemos observar ya en el capítulo 3 cómo fue la caída, ¿sí?, de Adán y Eva y cómo pecaron a una instrucción que el Señor les había dado, ¿sí? Y podemos ver ahí cómo la escalera empieza a crecer del pecado de ellos y cómo ese pecado trascendió a las generaciones postreras. Eso lo podemos ver en el capítulo 4, que va del 1 al 24, y también vemos que nació una descendencia justa de en medio de esto, en el capítulo 4, 25 y al 26. Entonces pues podemos ir viendo todo lo que aconteció en estos primeros capítulos de Génesis. Ya después en el capítulo 5 y 6 nos habla acerca de la historia de Adán, ¿cierto? Entonces la descendencia que fue piadosa, pero ¿de dónde viene esta descendencia piadosa? Viene de Set. Recordemos que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, que fueron Caín, Abel y el último fue Set. Esa descendencia piadosa viene de Set. Set era el tercer hijo que tuvo Adán y Eva. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 5, ¿cierto? En el capítulo 6 ya vimos que hubo una serie de acontecimientos que vinieron del pecado, ¿sí? Y esa fue la razón por la cual el Señor trajo el diluvio a la tierra. Ese fue un castigo de parte de Dios por el pecado. Eso lo podemos ver en el capítulo 6. Vemos también una historia, nos relata otra historia que acerca de Noé. Recordemos que Noé viene de la descendencia piadosa que habíamos hablado, y esta descendencia de Noé pues tuvo como la oportunidad delante de Dios de guardar a esta familia en medio del diluvio. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 6 al capítulo 9. Es bien importante que tengamos como claro esta serie de acontecimientos que sucedieron durante estos 9 primeros capítulos del libro de Génesis. Entonces, analizando, vemos que
la, la orden que dio el Señor para el diluvio, le dio la instrucción a Noé, ¿sí? Esto lo encontramos en el capítulo 6, del versículo 9 al capítulo 7 al versículo 10. Esa fue una orden que el Señor le dio a Noé para impartir, para mirar lo que venía en el diluvio, para hacerlo entendido de lo que el Señor iba a hacer, ¿sí? Entonces lo estaba preparando a él y a su familia para hacerlos salvos, porque ahí nos relata, quienes los hemos leído, nos relata que Noé era un hombre temeroso de Dios. Es decir, aquí está la definición de temor, o sea, es ese respeto, esa reverencia que tenía a Dios. Entonces, por esa razón, el Señor le dijo a él lo que iba a hacer y lo preparó, ¿sí? Lo comisionó para esa tarea. Es importante tener eso presente. Bueno, entonces nos hace también un análisis del capítulo 7, del versículo 11 al 8 al 19, del diluvio y la salvación, ¿sí? Entonces, ahí habla pues acerca con más detalle de lo que sucedió cómo fue la construcción del arca de Noé, cómo fue que él siguió las instrucciones al pie de la letra de lo que le dijo el Señor, sin omitir nada, absolutamente nada. Él lo cumplió completo, ¿cierto? Para que él y su familia tuvieran la salvación que el Señor había ya designado para ellos, ¿sí? Bueno, algo supremamente importante, el primer pacto también nos narra, ¿cierto? El primer pacto de Dios que el Señor hizo para no destruir la tierra. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 8, del versículo 20, del 9 al 17. Aquí nos habla acerca de cómo fue ese pacto que el Señor estableció con Noé. Y recordemos que es algo maravilloso, o sea, ese pacto está desde de lo que la Biblia está escrito hace más de 2000 años, y cuando sale en nuestros días es un acontecimiento hermoso que es el arco iris. Aquí está el versículo y lo que el Señor dice acerca de su arco: yo pondré mi arco. Aquí quiero abrir un paréntesis, si es que de pronto malinterpretan y usan con fines equivocados este símbolo de Dios que lo dejó en el cielo. Entonces, pues nosotros los cristianos somos entendidos en la palabra de Dios y la escudriñamos, la buscamos, queremos analizarla, queremos todo el tiempo estar descubriendo esas perlas preciosas, esos tesoros escondidos que están a través de la palabra. Entonces, el arco del Señor es una señal del pacto que el Señor hizo con Noé. ¿Listo? ¿Y por qué razón lo hizo? Porque él dijo: no volveré a inundar la tierra así, de esa forma. Porque de tanta desobediencia y tanto pecado, el Señor lo que quería era acabar con la tierra y su creación. Y su creación pues somos todos los hombres. De hecho, cuando nosotros leemos bien el capítulo, ahí nos explica realmente el enojo que el Señor tenía realmente. Y es triste ver cómo aún en nuestros días se repite la historia, se repite el hecho del pecado. Incluso es una señal de los últimos tiempos, ¿no? Que será también como que pedirán los hombres una señal y no se les dará. Entonces pues es bien difícil que el Señor venga y pues venga con ira por la maldad. Bueno, avancemos. Entonces vemos pues que el arco es del Señor y ese es el arco de Él, y por ser el arco de Él se respeta y no se debe usar para otra cosa que no sea lo que está escrito en la palabra de Dios, porque es la palabra del Creador, no es mi palabra como humana ni la de ningún otro humano, es la palabra de Dios. Bueno, también nos habla de las profecías de los hijos de Noé. Esto lo encontramos en el capítulo
9, del 18 al 29. Recordemos pues que Noé tuvo sus 3 hijos, y Noé también tuvo una situación después de llenarse de gozo y felicidad, pero pecó delante de Dios, y pues su hijo menor descubrió la desnudez de su padre. Entonces en ese momento entró la maldición en esa generación, y es la que nos persigue actualmente. Bueno, entonces sigamos avanzando en el tema. En los capítulos 10 al 11 nos habla acerca de Sam, Cam y Jafet, que fueron los hijos de Noé. Ellos fueron la generación de los humanos que poblaron la tierra después del gran diluvio que hubo. Bueno, en el capítulo 10 nos habla de las naciones que en ese momento estaban, y en el capítulo 11 la maldad en Babilonia, la maldad a lo sumo nuevamente en Babilonia. En el capítulo 11 podemos ver cómo el Señor describe, ¿sí? O pues nos da a conocer la historia de Sem, ¿sí? Del capítulo 11, del versículo 10 al 26. Y en el capítulo 11, del 11 al capítulo 25, nos recrea una historia maravillosa que es acerca de Taré, ¿sí? Que pues es descendiente de Sem. Hay una información que nos da la palabra en el capítulo 11, del versículo 27 al 32. Nos habla también de los pactos abrahámicos, ¿sí? La nacionalidad y la bendición internacional. Es muy importante darnos cuenta de cómo el Señor, a través de todos estos acontecimientos, siempre ha buscado ayudar y tener misericordia por el ser humano. Pero el ser humano siempre ha caído en pecado, ha caído en cosas que van en contra de Dios, pero Dios siempre es fiel y misericordioso, extendiendo su mano de amor al que realmente quiere buscarlo y quiere vivir conforme a lo que está establecido en su palabra, que es la Santa Biblia. Bueno, vamos a analizar rápidamente. Entonces encontramos en el capítulo 12 cómo el pueblo de Israel migra a la tierra prometida. Acá está la definición de migración, ¿sí? Es decir, se alistan para irse a otra nación, ¿sí? Ellos van hacia la tierra prometida. Hay un evento que nos describe en el capítulo 12 donde Sara corre un peligro en una ciudad totalmente idólatra, en un país que es Egipto, y como lo vemos pues actualmente todo lo que está pasando en Medio Oriente. Vemos también cómo se separó Lot de la tierra, ¿sí? Cómo se separa Lot. Es una escena bastante compleja esta. Vemos también una victoria, el Señor les da una victoria a su pueblo en el capítulo 14, y en el capítulo 5 el Señor le ratifica a este hombre que es Abraham, le ratifica el pacto, ¿sí? De crear una nación. De un solo hombre nació una nación. Y el Señor le hizo una promesa a Abraham maravillosa, que es que sus descendientes no los podría contar, porque son como las estrellas, lo comparó, es decir, como las estrellas y como los granos de arena. Entonces pues nosotros somos parte de esa descendencia de Abraham. Es maravilloso entender la Biblia, maravilloso poder comprender todo. Es un viaje hermoso. Seguimos avanzando. Todos sabemos pues que Abraham quería tener su hijo, y pues su esposa no podía concebir hijos. Eso fue un milagro maravilloso que Dios les dio a estos dos patriarcas. Le dio un regalo maravilloso, que fue que su hijo Isaac viniera, ¿no? Pero antes de él está Ismael, que fue el
primer hijo de Abraham, que fue con una egipcia que era Agar. Esto no lo había aprobado Dios, él lo hizo sin consultarlo con Dios. Ve la importancia de consultarle las cosas primero a Dios. Por ejemplo, aquí en el capítulo 16 nos habla de que Agar e Ismael son rechazados. Entonces, pero Dios tiene misericordia. Dios tiene una misericordia por ellos especial y una bendición especial. Una bendición para él especial también. Vemos en el capítulo 17 cómo el Señor establece un pacto de bendición a las naciones. Y ya en el capítulo 18, Sara en su corazón le pide al Señor que quiere tener un hijo. O sea, desea y es su anhelo de tener un hijo. Obviamente cuando se pide una mujer, cuando tiene su hijo primogénito, lo consagra, y dice la palabra de Dios, acá está este versículo, que todo el primogénito que nace y el que abre cerviz está consagrado para Dios. Entonces tú que me estás viendo y me estás escuchando, que tienes tu hijo primogénito y tú sabes, ese hijo ya está consagrado para Dios, porque los primogénitos son consagrados para Él, son entregados a Él. Esa es una promesa, es muy hermosa, y esa fue la promesa que el Señor le dio a Sara, porque recordemos que la palabra de Dios en Génesis nos cuenta la historia de cómo Sara tuvo su hijo, y este hijo que ella tuvo lo hizo, pues el Señor lo hizo, ¿no? Realmente cuando ella era de una edad avanzada, ya era una señora de edad, tenía 90 años, entonces siempre a esa edad para concebir es una edad que humanamente uno no podría pensar, tal vez tener un bebé a los 90 años, ¿no? O de pronto el cuidado, todo, ¿sí? El cuerpo preparado de una mujer a esa edad, pero el Señor lo hizo, porque para Dios no hay nada imposible. Qué hermoso. Entonces, pues vemos que Sara ora por tener ese hijo. Aquí también nos habla de una historia. Acá también nos habla de una historia que es cuando Lot fue rescatado de Gomorra, de Sodoma y Gomorra. O sea, en el capítulo 18, del 18 al 19, nos narra esta historia de la ira de Dios otra vez en contra de estas naciones que vivían en sodomía. Acá está la definición de sodomía. Y vivían, pues obviamente, ellos eran sus propios dioses, no conocían a Dios, o sea, y si de pronto les hubieran compartido en ese momento de ese Dios, ellos querían hacer lo que querían. Y pues aquí abro un paréntesis, y en verdad entonces no cambiaría a lo que está ahorita actualmente sucediendo, porque es una señal también del fin de los tiempos, que el mundo se volverá peor que Sodoma y Gomorra, y es lo que estamos viendo. Tal vez Sodoma y Gomorra, mira el mapa, acá está, en ese tiempo, ese es el mapa de ese tiempo, eran ciudades pequeñitas, ¿sí? Pero entonces la maldad ahora se ha expandido por todo el mundo, o sea, la maldad ahorita está en todo el mundo. Entonces, como lo dijo el Señor Jesús, o sea, juicio de Dios viene sobre toda la tierra y tribulación como nunca jamás se ha visto. Porque si tú comparas Sodoma y Gomorra de ese tiempo con el mundo, puedes ver el nivel de maldad, cómo ha crecido, porque el hombre se ha vuelto antropocéntrico, es decir, quiere él cree que es el centro del mundo. Error, cuando el centro del mundo es Dios, es el creador. Y Él nos dejó este manual de vida que es la Biblia, para que nosotros podamos escudriñarla y entender, ser entendidos en los tiempos y ponerla por obra. Porque no solamente es que la entendamos y la leamos, la tenemos que poner por obra. Entonces nosotros tenemos que ser el testimonio vivo de lo que predicamos. Bueno, sigamos adelante, que este tema es apasionante. Entonces, bueno, el Señor permite que Lot sea rescatado. ¿Sí? Recordemos que solo se salvó él y sus 2 hijas, no más. Sara vuelve a correr peligro otra vez. Sara era de aspecto muy bello y causaba mucho impacto. Entonces, pues bueno, esa era como la gracia especial que tenía de parte de Dios. Esto ocurre en el capítulo 20.
Ya en el capítulo 21, Sara ya tiene su hijo, o sea, nace el hijo de la promesa, nace el hijo que tanto quiso, y pues obviamente hay bendición sobre la tierra, ¿no? Y en el capítulo 22 el Señor nos habla, Dios mismo le hace una promesa a Abraham, le hace una promesa de bendecir al mundo a través de la descendencia de Abraham. Es hermoso. Y ahí vemos cómo hay una transición en los capítulos 22 y 25 en Isaac, ¿no? En Isaac, pues que es como el heredero de esa promesa, y a su vez es descendiente, o sea, es ascendente del Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús desciende de Abraham, de todo ese linaje, y de ahí nosotros somos injertos, porque pues yo no nací, no soy israelita, no soy judía, pero yo soy injerta en esa descendencia, estoy injertada por medio de la preciosa sangre del Señor Jesucristo y esa obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario por mí y por ti también. Entonces nosotros somos injertos, nosotros venimos también, hacemos parte de ese hermoso linaje, injertados. Entonces es maravilloso entender esto a la luz de la palabra de Dios. Hay un trasfondo familiar en la familia, perdón la redundancia, de Rebeca, en el capítulo 2 del versículo 20 al 24. Aquí también nos narra una historia pues de la muerte de Sara, que fue pues muy dolorosa porque era la matriarca, o sea, la persona, la esposa del patriarca. Entonces vemos que Sara también fue una mujer valiente también para acompañar y respaldar a Abraham en este hermoso caminar con Dios. Se casa, hermoso, Isaac con Rebeca en el capítulo 24, ¿sí? Recordemos que esta historia es hermosa. Estaba prohibido que ellos tenían que cuidar su linaje, su descendencia, y Rebeca era la hija del hermano de la familia de Abraham. Entonces pues ellos venían, digamos, como cuidando su linaje, cuidando su guardándose, ¿no? No podían como mezclarse con otras naciones que habían alrededor, porque el Señor no, era una de las instrucciones que Dios había dado. Entonces pues ellos como que se cuidaban en eso. Y de esta unión nace pues sus dos hijos, pues que más adelante les hablaré, pero en este momento el único heredero, digamos que como de la promesa que el Señor tenía, era Isaac. Recordemos que Ismael atrás ya había nacido, pero pues Dios a Ismael y a su mamá Agar los guardó y los llevó a otro sitio para que ellos también fueran como cabeza en otro lugar, pero la promesa principal y el heredero en este momento era Isaac. ¿Listo? En el capítulo 25 también nos narra la muerte ya de Abraham, ya la muerte de Abraham. Entonces pues fue algo dolorosísimo, pero pues Dios confortó el corazón de Isaac, bueno, y del pueblo. En el capítulo 25 nos cuenta del versículo 12 al 18, nos narra acerca de Ismael, del primer hijo de Abraham. O sea, nos hace como una perspectiva de lo que es él y en dónde está ubicado geográficamente, ¿sí? Y en el capítulo también 25, desde el versículo 19 hasta el capítulo 35, ¿sí? Aquí nos habla de el 25 de que hubo una tensión entre la familia, en el capítulo 25 del 19 al 34. Isaac hizo unos pactos con el Señor en el capítulo 26 y el Señor bendice esos pactos que Isaac hace. En el capítulo 27 Jacob se apropia indebidamente de la bendición de Esaú. Recordemos que Isaac tuvo dos hijos
los dos hijos, no se puede decir gemelos idénticos porque, o sea, podríamos decir que son mellizos porque gemelos pues no eran, porque cada uno, cuando uno le narra su aspecto físico eran totalmente distintos, pero pues sí eran mellizos, o sea, nacieron pero no eran igualitos. Entonces sabemos que al mayor se le daba, ya lo vimos, que al mayor es el primogénito, y por primogénito tiene un lugar importante y especial. Entonces vemos como Jacob, que fue el que nació de segundas, le quita o se apropia de la bendición que le corresponde a Esaú. Esto nos narra en el capítulo 27. También en el capítulo 27 al 32 nos narra las bendiciones del pacto de Jacob y cuando le tocó huir, porque en definitiva su hermano estaba furioso y no lo quería ni ver. Entonces pues es impactante, de verdad. Esto que nos narra la palabra de Dios es muy bonito porque vemos cómo existen comportamientos, ¿sí? Desde hace tanto tiempo en la actualidad, como la riña entre hermanos, como una cantidad de situaciones difíciles que se pueden presentar en la convivencia. Y vemos entonces a la luz de la palabra de Dios cómo nos explica al detalle. Es hermoso verlo, de verdad. También nos habla el capítulo 27, nos habla cuando Jacob envió a Labán. Labán es el tío, entonces pues él se acerca ya y él tiene un encuentro con el ángel en Betel en el capítulo 28 y tiene también un conflicto con Labán en el capítulo 29 y bueno, ahí nacen los padres de las tribus en el capítulo 29 hasta el 30, ¿sí? La prosperidad de Jacob y la vida de la casa de Labán en el capítulo 30 hasta el 31, la batalla de Jacob con Dios en Peniel en el capítulo 32, la reconciliación de Jacob con Esaú en el capítulo 33 y las muertes en Siquem y Manre. Estos son dos sitios y nos narra entre el capítulo 33 y el 35. Y la narración nos cuenta también, digamos, como esta historia acerca de Esaú del capítulo 36 al 37. Y también nos cuenta la historia de Jacob del 37 al 50. Y aquí nos habla también, pues, ya en los sueños que tuvo José de reinar y la posterior esclavitud de Israel. Esto está en el capítulo 37. Aquí abro un paréntesis y recordemos que Jacob tuvo sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, pues, si nos ponemos a analizar, ya van tomando todo como sentido. Es muy bonito. Lo que yo estoy haciendo en este momento es un bosquejo, ¿no? Es el bosquejo que se hace, que es un bosquejo, acá está la definición. Es el momento en que yo me tomo para hacer un análisis de lo que es cualquier libro de la palabra, digamos en este caso que estamos analizando Génesis, y vamos desglosando el temario de cada capítulo o la historia o los capítulos que se refieren a los mismos hechos. Es muy importante que tengamos esto, digamos, como claro, porque así nos queda más fácil el poder aprender y el poder analizar la palabra de Dios, entenderla. Es importantísimo, el consejo de Dios es completo, tenemos que saberlo de Génesis a Apocalipsis. Aquí hago otro paréntesis más, no podemos extraer palabras, leer un texto de la Biblia sin contexto es pretexto. Esto no lo podemos hacer nosotros, porque entonces estaríamos en el error nosotros y podríamos dar una información errada a otras personas que quieran o que deseen que nosotros le transmitamos lo que hemos aprendido de la palabra. Es importantísimo. Entonces, pues cerrando el paréntesis, seguimos avanzando. Bueno, entonces ya hablamos de que Jacob tuvo sus 12 hijos y el Señor tenía un propósito maravilloso con José. La historia de José me impacta mucho, de verdad, a nivel personal.
los sueños. El Señor lo usaba mucho en los sueños y le mostraba sueños y tenía el don de interpretación sueños. Entonces eso es maravilloso porque él, aún con todas las situaciones que le sucedieron, él se mantuvo firme con Dios, firme, no se desvió ni a derecha ni a izquierda, se mantuvo firme con el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su raíz, la raíz espiritual, la raíz estaba muy arraigada, profunda a la palabra de Dios, al temor reverente a Dios. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces pues en el capítulo 37, los sueños de José de reinar y pues la esclavitud que le tocó pasar, pero ya vemos que fue con un propósito, porque para preservación de vida el Señor permitió que José pasara por todo ese tipo de situaciones. Vemos una transformación de Judá y el nacimiento de Fares. Esta es una historia también bien interesante que se encuentra en el capítulo 38. Y después luego José empieza como a tener ese poder que le ha otorgado el Señor, porque Él es el que lo colocó en ese lugar en Egipto. Esto está en el capítulo 39. Y en el capítulo 42 al 45 vemos cómo hay una estrategia, ¿no?, de José y la reconciliación que él tiene con su familia. Él tiene una reconciliación con sus hermanos y con su papá. Es maravilloso, esta escena es algo, wow, indescriptible, algo maravilloso de ver cómo Dios ha hecho tantas cosas hermosas. Bueno, y muchas cosas que tal vez por el tiempo quisiera yo ahondar más, pero no alcancé, digamos, como a detenerme, porque realmente yo quiero es que tú vayas al libro de Génesis y puedas entenderlo tú mismo, puedas descubrir lo que yo he descubierto en este tiempo. Entonces es bien interesante que lo hagas. Bueno, en cuanto a la transición, bueno, ya empezamos, digamos que como un tiempo del éxodo de Israel. Esto está en el capítulo 46 al 50, que nos habla la migración de Egipto. Bueno, entonces hablábamos de la migración a Egipto en el capítulo 46, del versículo 1 al 27. La preservación de Gosén, que está entre el capítulo 46 y el 47. Y vienen las bendiciones que Jacob le dio a sus 12 hijos. O sea, recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y a cada uno de ellos le dio una bendición especial. Entonces esto lo podemos encontrar en el capítulo 48, versículo 1 al capítulo 49, versículo 28. Aquí quiero abrir un paréntesis y es que es muy importante el poder bendecir a nuestros hijos, el poder hablar con ellos y obviamente al nosotros orar, bendecirlos, es reafirmar esas cualidades que cada uno de ellos tiene ante los ojos de Dios, porque pues como vemos nuestras manos, cada uno de los dedos de nosotros son diferentes, así son diferentes nuestros hijos y cada uno de ellos tienen una particularidad especial y un llamado de parte de Dios. Por eso es muy importante bendecir a nuestros hijos, sea por la mañana, por la tarde, por la noche, así vivan o no vivan contigo. Si no viven contigo, con más veras lo tienes que hacer. Bueno, cierro el paréntesis. Para seguir avanzando, pensé que no me iba a extender tanto, pero wow, es un tema maravilloso, es impactante ver toda esta historia que nos relata el libro de Génesis, porque nos centra en un contexto y nos muestra hacia dónde vamos, cuál era el propósito de Dios, de crear la tierra y de crear al ser humano. Bueno, vemos en el capítulo 49, del versículo 29 al capítulo 50, al versículo 14, ya la muerte de Jacob y el entierro de él en Canaán. Recordemos atrás nos narra cuando murió Sara y que Abraham la llevó a una cueva y que ahí era donde él había designado pues enterrar a todos sus descendientes. A él también lo llevaron a ese sitio. Entonces es importante tener pues digamos como esa claridad, porque pues a ellos los llevaban a un lugar que ya estaba designado pues para llevar sus restos. Bueno, y al lado también en el capítulo 50 pues nos describe, ya finalizando Génesis,
nos describe la muerte de José en Egipto, pero con la promesa de Canaán. Esto está en el capítulo 50 del versículo 15 al 26. Bueno, este fue el bosquejo, este es el significado de la palabra bosquejo de todo el libro de Génesis. Es supremamente importante que nosotros leamos la palabra de Dios, que la entendamos, que la conozcamos y no solamente la leamos, sino la pongamos por obra. Es maravilloso. Bueno, gracias, te doy muchas gracias por llegar hasta acá, por llegar hasta el final de este video. Esta información es muy valiosa. Si la consideras así, por favor déjame tu comentario. Si quieres puedes compartirla. Si es la primera vez que vienes a este canal, yo te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas la información, compartas el contenido que he estado subiendo a este canal. Recuerdo que este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor, primeramente con nuestros testimonios y para también analizar y ver situaciones, temas y una cantidad de cosas que pasan a nuestro alrededor, siempre a la luz de la palabra de Dios. Bueno, si tú quieres contarme un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, si quieres contar el testimonio de tu conversión, de cómo fue ese encuentro personal que tú tuviste con el Señor Jesús y cómo cambió tu vida de lo que eras antes y lo que eres ahora, yo te invito a que me inscribas a este correo electrónico, te pongas en contacto conmigo y juntos lo podamos grabar para que lo podamos subir al canal y pueda llegar a muchas partes. Bueno, esta es una invitación abierta que les hago a todos. Muchísimas gracias por seguirme y recordemos, la gloria y la honra siempre es para nuestro Señor. Bendiciones.